Un poco de la palabra. Gracias a el hermano Manuel que hace posible esta plataforma y gracias a cada uno de los hermanos que pues hacen su tiempo para poder estar. Todos seamos bienvenidos, esperando que la palabra de Dios sea de provecho para cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 9. Habíamos visto cómo Jesús había enviado a los 12 apóstoles a las ciudades a predicar sobre el reino y les había dado poder. Llegamos al uno de los milagros que Jesús hizo, como es alimentar a más de 5.000 personas. En Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, vamos a estar viendo este milagro que Jesús hizo con esta multitud de personas. Llegamos al momento donde Jesús hace el milagro de alimentar a más de 5.000 personas, solo con 5 panes y 2 peces. Esta es una lección de fe y confianza en nuestro Dios y Padre, que no importa los recursos que nosotros tengamos, para nosotros pueden ser limitados, pero para Dios no. Esta lección demuestra que Jesús no está limitado como el hombre. Aún sus discípulos, quienes expresaron que solo tenían 5 panes y 2 peces, que para ellos era imposible poder darle de comer a esta multitud. Para ellos era imposible dar de comer a tanta multitud, aun cuando Jesús les había dado poder. Jesús les había dado poder, pero aún ellos todavía no tenían la fe para hacer este milagro. Jesús quebrantará las expectativas reducidas de los que sus seguidores pueden hacer y aprendieran a traerle lo que ya se les había dado. Posiblemente para muchos, imaginémonos solo tener 5 panes y 2 peces y una gran multitud. ¿Cómo darle de comer? ¿Cómo hacer para reproducir todo eso? Para nosotros es imposible. Para Dios, lógicamente que no. Y como Jesús es Dios, pues Él hace este milagro. Mucho es poco cuando Dios está en Él, en nosotros. Cuando Dios actúa, aunque para nosotros sea poco, pues Dios lo puede convertir en muchas bendiciones. Cuando los cristianos estamos dispuestos a ofrecer nuestras vidas de manera sacrificial, renunciando a nuestro control sobre lo que nos ha dado en términos de tiempo, dinero y talento, pues Dios utilizará estas ordinarias, cosas ordinarias para crear cosas extraordinarias, como lo vamos a ver en este milagro que Jesús hace. Los cristianos nunca deben creer que sus recursos son demasiado pequeños para servir a Dios. Dios sabe lo que yo puedo hacer, Dios sabe lo que usted puede hacer, pero Dios espera que con lo que nosotros podamos hacer, lo hagamos. Dejemos que Dios actúe siempre y confiar siempre en sus promesas y infinitas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. El relato empieza de esta manera en Lucas 9, versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho, lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Besaida. Recordemos que Jesús los había enviado a proclamar el reino, a expulsar demonios y a sanar a los enfermos. Ellos regresan después de esta misión que Jesús les ha dado. No sabemos, hermanos, cuánto fue el tiempo que ellos se separaron de Jesús. No podemos pensar que fue un día, 2 días, una semana. No sabemos con exactitud. Pudo haber sido meses. Pero ellos regresan. Y ahora que ellos regresan, pues le vienen a dar cuenta a su maestro de lo que habían hecho. Los apóstoles regresaron de la misión que Jesús les había mandado. Así como Jesús los había enviado y vinieron contándole al Señor todo lo que habían hecho, todo lo que les había sucedido en esas ciudades donde Jesús los había mandado, el trabajo que ellos habían hecho. Estamos seguros que los apóstoles rindieron un informe completo, exacto y detallado al Señor. Ellos regresan y comienzan a contar a Jesús, me imagino cada apóstol contando cada experiencia.
que ellos tuvieron de sanar enfermos y de hacer milagros, porque Jesús les había dado este poder. Pero ninguno de los autores de los evangelios nos relata lo que dijeron a Jesús. En ninguno de los evangelios, pues se nos relata qué fue lo que ellos comentaron, qué fue lo que ellos, el informe que le dieron a Jesús, no lo sabemos. Algunos especulan que el éxito de los 12 fue menor al de la misión de los 70. Algunos piensan que no fue tan impactante el trabajo de los 12 como con los 70, lo que se va a ver en el capítulo 10. ¿Verdad? Al principio yo les dije que no teníamos que confundir el envío de los 12 con los 70 en el capítulo 10. Pero sí algo que puedo comentar, aunque no puedo asegurar, pero no creo que tenga que ver con que vaya a torcer la escritura o la fe. Creo, y yo creo y pienso que los apóstoles en este momento no expulsaron demonios. Tal vez hicieron algunos milagros, pero no veo yo que ellos tal vez hubieran expulsado demonios. Porque si nosotros, bueno, en el capítulo 10 se va a ver cómo ellos regresan entusiasmados y felices y dice, hasta los demonios se nos sujetan. Aquí no vemos esa emoción, no vemos ese gozo. Ellos regresan, pero no vemos esa emoción que se ve en el capítulo 10 cuando ellos regresan. El Señor se los llevó a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Ellos vienen y Jesús se los lleva aparte y ellos comienzan a contarles su experiencia en esta misión. Aquí se refiere, aquí Lucas se refiere a los 12 como apóstoles, que quiere decir personas enviadas. Lucas hace ver que eran solamente los apóstoles, no como en el capítulo 10, que fueron 70, que fueron enviados de dos en dos. Jesús se había retirado con sus discípulos para descansar un poco, pero las multitudes no lo dejaban en paz, no lo dejaban tranquilo. Las multitudes comenzaron a llegar. Ellos se apartan y las multitudes comienzan a llegar. Lucas capítulo 9, versículo 11 dice, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Jesús toma parte a sus discípulos, se va, pero la gente, la multitud, cuando oye que Jesús está en cierto lugar, la gente va a buscarle. Y posiblemente, hermano, esto haya acontecido por la misión de los 12 también. Recuerde que Jesús los había mandado a las ciudades a predicar sobre el reino de Dios. Y posiblemente la gente quedó un poco, quedó entusiasmada de saber más sobre el reino y por eso buscaban al Señor Jesús. Posiblemente a eso también se dio el que mucha gente comenzara a seguir a Jesús por el trabajo que hicieron los apóstoles de ir a predicar el reino. Este milagro de la alimentación de los 5.000 lo relatan los cuatro escritores de los evangelios. En los cuatro evangelios se relata este extraordinario milagro. Usted lo puede ver en su casa, no lo vamos a tocar, pero usted lo puede ver en Mateo 14, versículo 13 al 21, Marcos 6, 30 al 44, Juan 6, 1 al 14. Es importante que los estudiemos cada uno en los evangelios, porque cada uno de los evangelios relata algo que tal vez el otro no lo hizo, y eso nos ayuda para nosotros enriquecernos más. Por eso es importante que leamos siempre relato en los diferentes evangelios, cuando eh, en los distintos evangelios están. Jesús y sus discípulos se habían alejado del gentío sin decirles a dónde iban. Jesús solamente tomó a sus discípulos y se fue. La multitud escuchó que Jesús estaba en cierto lugar y la multitud iba. Mateo y Marcos dicen que la gente le siguió a pie.
lo cual no sería tan difícil si Jesús y sus discípulos cruzaron el lago en una barca. En Mateo 14, versículo 13, dice el escritor, al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Y cuando la multitud lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. La gente se desbordó. Cuando oyeron que Jesús estaba en cierto lugar, la gente se desbordó a ir a escuchar a Jesús, posiblemente a seguir escuchando y a conocer más del reino, misión que los apóstoles habían ido a hacer a las ciudades. Y por eso la gente está entusiasmada, está interesada en ir a conocer más del reino y de conocer eh, estas verdades que Jesús también les tenía que decir. Este acontecimiento nos muestra en forma palpable la gran responsabilidad de Jesús entre el pueblo, que estaba ansiosa por escuchar sus enseñanzas y presenciar sus poderes milagrosos. Es interesante, hermanos, que Jesús se retira con sus discípulos posiblemente a descansar, pero la gente le sigue. Y Jesús, hermanos, no se esconde ni deja de hacer la obra que él tenía que hacer. En vez de incomodarse porque no los dejaban descansar ni disfrutar su retiro, el Señor recibe a la muchedumbre. Jesús no le dice, mire, vuelvan mañana porque estamos cansados. Mis discípulos vienen de recorrer las ciudades, queremos descansar. Mejor regresen mañana. No, Jesús recibe y comienza a predicarle a la multitud. De acuerdo a Mateo y Marcos, Jesús fue movido a compasión al ver a la multitud que parecían ovejas sin pastor. Bueno, hagámonos una imagen, hermanos, de un rebaño de ovejas que no tenga un guía, que no tenga un pastor, que no las cuide, que no las protege, que no las pueda guiar hacia un establo. Imaginémonos. Por eso dice que fue movido a compasión y que parecían ovejas o como ovejas sin pastor. Así andaba el pueblo, hermano, sin un guía espiritual confiable, sin un pastor que les consolara y les ayudara y los guiara por el buen camino. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Jesús sale de la barca, baja de la barca y lo que se encuentra es una gran multitud. Y él tiene compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Entonces vemos aquí que Jesús sigue trabajando. No es momento de descansar. Sigue haciendo la obra del Señor, de su Padre. Para eso vino. Jesús les habla del reino de Dios y sana a los que necesitaban ser sanados. En lugar de estar descansando, Jesús les predicó todo el día hasta muy tarde, hermano. Jesús no solo le predicó un sermón de 20 minutos, 30 minutos, ya se pueden ir, yo voy a ir a descansar. No, Jesús les comenzó a predicar desde el día y hasta muy tarde. Esta misma actitud se nos demanda a nosotros también, hermano. A nosotros se nos demanda esta actitud de que no hay tiempo de descanso para predicar el evangelio. Si se nos presenta la oportunidad a cualquier hora y en cualquier momento tenemos que hacerlo. Pablo escribe al joven Timoteo en 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le dice, predica la palabra, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento, en cualquier oportunidad tenemos que hacerlo. Posiblemente, hermano, fíjese, en nuestro trabajo tengamos una hora o media hora para almorzar y puede hacer el tiempo para almorzar. Y si en ese momento hay alguien que quiere que le expliquemos el evangelio, tenemos que aprovecharlo. No podemos decirle, mire, es que es mi tiempo de almorzar
y pues necesito almorzar, mejor hablemos más adelante. No, hermano, aprovechemos el tiempo. Y Jesús lo demostró, recuerde, con la mujer samaritana. Los discípulos estaban preocupados por la comida y fueron, caminaron a otra ciudad y Jesús se quedó predicando el evangelio. Y sus discípulos le traen comida y Jesús le dice, yo tengo una comida que hacer. Y ellos pensaron quién les trajo de comer, pero era que él tenía que hacer la voluntad de su Padre. Posiblemente, hermanos, lleguemos cansados de nuestro trabajo ya a las 6, 7 de la noche. Lo que queremos es cenar, ir a descansar, pero si en ese momento, hermanos, el vecino o alguien quiere que le prediquemos el evangelio, tenemos que aprovecharlo. La palabra de Dios se debe predicar en todo momento. No es como un trabajo secular que podemos entrar a las 8, salir a las 5 de la tarde y ya. No, el reino se tiene que predicar, la palabra se tiene que predicar en todo momento y Jesús aquí lo está haciendo. Tenemos que predicar el evangelio a cualquier hora, momento, circunstancia, lugar, no importa, no importa. Si se nos presenta la oportunidad, aprovechémosla, porque posiblemente solo esa oportunidad tengamos. Ya se estaba haciendo noche. Lucas 9, versículo 12, dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimento porque aquí estamos en un lugar desierto. Fíjese, los discípulos le dicen, despídela ya, termina tu sermón. Y esto, hermano, puede ser, puede pasar muchas veces cuando estamos predicando la clase o el sermón. Hermanos que están desesperados por salirse y están allí como con sus caras o su gesto diciendo, ya, termina este sermón, termina esta clase, termina este estudio, ya. Pues así estaban los discípulos, le dice, ya, ya, despide a la gente, déjale de predicar, despídela para que se vayan a las aldeas y campos eh, alrededor, cerca, para que allí puedan hallar alojamiento y puedan conseguir alimento, porque no estamos en una ciudad y cómo le vamos a dar de comer. Al ver que se hacía tarde, los discípulos piensan que ya era tiempo de que Jesús dejara de enseñar y despidiera a la gente para que se fueran a buscar comida y alojamiento en las aldeas de alrededor. Que vayan, que busquen. Esto significa que no estaban muy lejos de varias aldeas y poblados donde 5,000 hombres con sus esposos y niños pudieran encontrar suficiente alimento. Pero hermanos, posiblemente muchos de ellos no tenían tal vez dinero para alojamiento o para comida. Los discípulos recuerdan al Señor que el lugar donde se encontraba era despoblado, alejado de los caminos principales, de las plazas y mercados de las aldeas, de los mercados de las aldeas, donde la gente podía encontrar hospedaje y comida. Lamentablemente los discípulos estaban siendo indiferentes a las necesidades de esta multitud donde había mujeres y niños. Lamentablemente los discípulos no están viendo, hermanos, que posiblemente muchos de esas familias no tenían tal vez ni un centavo. Esos niños hambrientos, con sed, con hambre, mujeres, imaginémonos esa escena. Y los discípulos no están siendo condescendientes, sino están siendo indiferentes. Lamentablemente muchas veces nosotros, hermanos, actuamos de esta misma manera con indiferencia a las necesidades de nuestros hermanos. Muchas veces pensamos, que los discípulos no tenían mucho amor en ese momento, no eran misericordiosos como Jesús, pero muchas veces nosotros, hermanos, también podemos estar actuando de la misma manera. Santiago capítulo 2, el hermano del Señor, Santiago 2, 14 al 16 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Había un problema, hermanos. Habían hermanos que pensaban y decían, es que yo tengo mucha fe, yo puedo hacer muchos milagros, yo tengo mucho poder. Y otros decían, yo tengo mucha obra, yo hago mucha obra. Pero Santiago le dice, ¿puede esa fe salvarlo? Y les pone el ejemplo, porque Santiago es uno de los escritores
que presenta la lección y pone ejemplos muy claros y palpables, hermanos, que nosotros también los vemos en nuestros días. Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, versículo 16, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué vale esa fe? Absolutamente de nada. Entonces Santiago aquí nos presenta que ver la necesidad de nuestro hermano y simplemente decirle, ah, sí, hermano, vamos a estar orando por usted. Y sí, no es que menospreciemos la oración, pues es lo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer, pero si tenemos, hermanos, cómo ayudarle para lo necesario, tenemos que hacerlo, porque si no, esa fe no sirve. Esa fe no funciona. Una fe sin obra es muerta. Obra sin fe es muerta. La fe y las obras van de las manos. No las podemos separar, hermano. Nunca las podemos separar. Tienen que ir juntas. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. El apóstol Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si alguien ve la necesidad de su hermano y tiene, porque a veces pueda que no podamos, pero si tenemos, hermano, pero cerramos nuestro corazón, Santiago dice, perdón, Juan dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que Dios mora en mí y que el amor de Dios me cobija y que yo tengo el amor de Dios? No, simplemente son palabras. Versículo 18 dijo, hijo, 18 dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es fácil expresar amor, hermano. Es fácil que yo le diga, hermano, yo le amo, yo le quiero y hasta puedo llorar por usted, pero el amor se demuestra, el amor es de hecho, no solamente de palabra. Nunca seamos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, porque hoy puede ser mi hermano el que tenga la necesidad y yo le puedo ayudar. El día de mañana puedo ser yo el que necesite. Ahora, ¿cómo quiero que, que me traten? Me gustaría a mí que me vieran con indiferencia cuando tengo un problema? Claro que no. Entonces yo no debo de ver con indiferencia a mis hermanos cuando hay un problema, cuando tiene una necesidad, ya que Jesús lo va a demandar de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús les ordena que le den de comer a ellos. Lucas capítulo 9, versículo 13, dice Jesús, denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente. Fíjese, hermano, cómo Jesús les dice, ellos se acercan y le dicen, despídelo, porque ya se está haciendo noche, para que vayan a buscar dónde comer. Jesús le dice, denle ustedes. Y no me imagino, hermano, la expresión en su cara de los discípulos cuando Jesús le dicen darles de comer y ellos posiblemente se volvieron a ver uno al otro y dijeron, ¿cómo? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. A menos que vayamos a comprar, pero tampoco vamos a tener el dinero suficiente para comprar para comida para toda la gente. ¿Y cómo la vamos a trasladar? Jesús ordenó a sus discípulos que le dieran algo de comer a la gente, como queriendo decir que no era necesario despedir a la muchedumbre. Jesús le dice, no, no es necesario, ¿para qué? Ustedes denle de comer. Pero aquí, hermanos, todavía vemos la dureza de los discípulos, porque recordemos que en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, Jesús les dio poder para sanar, poder para expulsar demonios. Ellos pudieron posiblemente, hermanos, intentar hacer un milagro, pero no lo hicieron. Mateo capítulo 14, versículo 16. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Marcos dice, no hay necesidad que se vayan, ustedes denle de comer.
Jesús le da la responsabilidad a ellos, pero ellos dicen, pues no tenemos nada. ¿Por qué Jesús hace esto? Esta es una pregunta que deberíamos de hacerlo. Bueno, ¿y por qué Jesús no dijo, ah, no, no importa, yo les voy a dar de comer? ¿Por qué Jesús le pone la responsabilidad a sus discípulos? Esto lo hizo, hermano, para aumentar sus expectativas y su fe, ya que Juan nos dice que Jesús probó la fe de Felipe. Por eso, como le decía, hermano, en cada relato, si podemos comparar los textos paralelos, es muy importante. Mateo, Marcos y Lucas no nos presenta este detalle, pero Juan sí nos presenta este detalle de que Jesús probó la fe de Felipe. En Juan 6, versículos 5 y 6 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, venía hacia él, dijo, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese aquí la diferencia. Jesús le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todos esto? Hermanos, si Felipe y los discípulos hubieran tenido la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, le hubieran dicho, bueno, tú puedes hacer un milagro, tú puedes darles de comer. Versículo 6 dice, pero decía esto para probarlo, porque sabía lo que iba a hacer. Entonces, hermano, es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, denle de comer, ¿para qué? Probar su fe, hermano, su confianza. ¿Qué tanta fe tenían? ¿Qué tanta confianza tenían en nuestro Señor Jesucristo y en ellos mismos? Si hubieran tenido la confianza, hermano, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, hubieran dicho, no, Señor, tú puedes darle de comer, tú puedes hacer un milagro. Jesús prepara el escenario, hermanos, para el milagro. En Lucas capítulo 9, versículo 14. Porque había como 5.000 hombres y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Jesús se está preparando para hacer el milagro. Le dice, vayan, no las despidan, simplemente hagan grupos de 50 que se recuesten en la grama, ¿verdad? Cada uno de ellos. El Señor dio instrucciones para que la gente se sentara en grupos de 50. Lucas cuenta solamente a los hombres que estaban presentes, ¿verdad? Por eso dice como 5.000 hombres. Mientras que Mateo agrega que además había mujeres y niños. Este detalle nos da Mateo 14:21. Dice, y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era una gran multitud. 5.000 varones. Bueno, imaginémonos esos 5.000 varones casados unos 3.000, ya serían 8.000. Imaginémonos 8.000 familias con hijos. Recordemos que los judíos tenían familias numerables, no eran de uno, de dos, no, eran hasta de 12, eran familias grandes. Por esta razón, algunos comentaristas calculan que el total era de por lo menos 8.000 personas. Yo me atrevería a decir más. Como le digo, si nos ponemos a pensar, pues 5.000 hombres, de esos 5.000 que 3.000 estuvieran casados, ya solo ahí hay 8.000. Ahora imagínese 8.000 matrimonios con hijos de 8, 10, 12. Creo que pasaban los más de 8.000. Al Señor le gustan todas las cosas en orden, hasta para comer. Por eso dio instrucciones para que se sentaran en grupos pequeños sobre la hierba. El orden del Señor, el orden de Dios, hermanos, nos enseña mucho en cuanto a esto. No hay desorden, no hagan fila y la gente alborotándose, porque, bueno, si usted comienza a repartir comida, la gente se va a alborotar.
y van a pasar encima de uno, van a lastimar porque cada quien va a querer. Pero Jesús ordenadamente les dice que hagan grupos de 50 para darles de comer y que no haya alboroto. Y así lo hicieron. Lucas 9:15 dice, así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Los discípulos hacen lo que Jesús les dice. Jesús les dice, preparen a la gente de 50 en 50 y los discípulos así lo hicieron. Recostaron, sentaron a la gente de grupo de 50 en 50. Por eso Él nos manda orden, hermanos. Dios es Dios de orden. En la iglesia y en todo, hermanos, Dios es orden. Desde la creación vemos el orden de Dios, hermano. Si no, ¿por qué Dios, no, hermano, el primer día no hizo al hombre? ¿Por qué el primer día de la creación no fue el hombre? Usted se imagina, hermanos, si Dios hubiera creado al hombre el primer día, ¿cómo lo hubiera pasado David? Perdón, ¿cómo lo hubiera pasado Adán y Eva? Terrible, hermano, porque la tierra no estaba preparada. No estaba preparada para ser habitada, pero Dios empezó a hacer todas las condiciones para que Adán pudiera vivir. Y ya cuando preparó las condiciones, el agua, el sol, las estrellas, los animales, todo, entonces trajo al hombre. Por eso, hermanos, Dios es Dios de orden y te manda el orden, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. 1 Corintios 14, versículo 40, dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Dios desea, hermanos, y Dios pide orden en nuestras reuniones, en la iglesia, cuando estemos reunidos. El orden es importante para Dios. El desorden a Dios no le agrada. Igual, hermano, es importante que nosotros enseñemos también el orden a nuestros hijos, aún en la comida, que ellos respeten ese momento. Porque ese plato de comida que está ahí, hermano, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro esfuerzo. Lamentablemente muchos decimos, es que yo como porque yo trabajo. No es cierto. No comemos, hermanos, porque trabajemos. Comemos por la misericordia de nuestro Dios. Porque aunque trabajemos y ganemos bien, pero si no lloviera, hermanos, si no hubiera producción, ¿dónde vamos a ir a comprar alimento? ¿De qué le va a servir tener millones de dólares si no va a poder comprar? ¿Cómo se va a alimentar? Entonces no depende de que trabajemos, hermano, sino de la misericordia de Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también el orden. Siempre debemos tener orden en todo para poder agradar a Dios en nuestras vidas. Fíjese, bueno, todos hemos visto, hermanos, cuando se va a regalar algo, como la gente se desborda y hay alboroto y hay pleito y hay lastimado y hay desmayado. Aquí no vemos esto, hermano. Y eso que hay es una gran multitud. No vemos ese alboroto, no vemos a nadie pasando encima del otro, no, simplemente todos en orden se sentaron, esperaron que se les diera de comer y todos tranquilos. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces. Lucas capítulo 9, versículo 16, dice, tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, levanta los ojos al cielo, ora y los bendijo. El Señor imploró las bendiciones, o sea, dio gracias a Dios sobre los alimentos. Jesús da gracias a Dios, a su Padre, por los alimentos que en ese momento van a tener. Juan 6, versículo 11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pedazos, con los pescados, dándoles todo lo que querían. Fíjese, Lucas dice bendijo, Juan dice gracias, porque hermanos, bendecir es igual a dar gracias. Dar gracias es bendecir.
Jesús simplemente dio gracias a su Padre por los panes y los peces. Y es importante, hermanos, dice Juan, dándoles todo lo que quería. Imaginémonos que se le dio un pescado a uno y dos panes, pero si quedaba con hambre y pedía más todavía. Dice que Jesús dio gracias, porque la acción de dar gracias está incluida en la petición de bendiciones, hermanos. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque hay un problema entre hermanos fieles sobre eso. La palabra que se traduce bendijo se usa para alabar a Dios por los favores recibidos. Por ejemplo, en Lucas 1:64 dice, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Allí la misma palabra alabanza es bendijo a Dios. Para invocar las bendiciones de Dios también. En Lucas 2:34 dice, Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Lo bendijo, dio gracias, alabó al Señor. Y para describir los favores de Dios, en Hebreos capítulo 6, versículo 14 dice, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. En Hechos 3:26 dice, para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Los tres significados de la palabra se aplican muy bien a Jesús, ya que él alababa a Dios e imploraba sus bendiciones y agradecía a su Padre por sus bendiciones. La misma diversidad, hermanos, se puede ver en los relatos de la cena del Señor. Por eso le decía, es importante entender esto porque hay cierta inconformidad y hay veces se quiere hacer ley donde no tenemos por qué hacerla. Y hay veces se quiere dividir la iglesia en cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en Mateo 26, versículos 26 al 27 dijo, mientras comían Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, comen, esto es mi cuerpo. Entonces, aquí vemos que que Mateo está diciendo que bendijo. Entonces muchos dicen, no, es que a la hora del Señor tenemos que decir que Dios bendiga el pan. Mientras en el versículo 26 dice, fíjese, versículo 27 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. En el 26 dice, bendijo, en el 27 dice, dio gracias. Porque es lo mismo, hermano. Bendecir es dar gracias. Pero muchos hermanos posiblemente piensan que al tomar el pan y decir, Dios bendiga este pan, cree que como que se transforma en algo milagroso como los católicos. Cuidado, cuidado, eso es muy peligroso, hermanos. En Marcos 14, versículos 22 y 23, el mismo relato dice, mientras comían tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Marcos también dice que al tomar el pan, pues Jesús lo bendijo. Pero en el 23 dio gracias, versículo 23, y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ellas. Dicen bendijo. Mientras que Lucas 22:19 dice, tomando el pan después de haber dado gracias, fíjese, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que es por ustedes, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Lucas dice que dio gracia en el mismo acto, porque no hay diferencia, hermano. Bendecir es igual a dar gracias. Y Pablo en 1 Corintios 11:24, también a Pablo le fue revelado, porque Pablo no era apóstol en ese momento, pero a Pablo se le reveló lo que sucedió. Y dice, después de dar gracia, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, hablando del pan. No hay contradicción, hermano. Muchos quieren hacer contradicción y
Quieren hacer división, pero no hay por qué, hermano. Simplemente bendecir es dar gracias. Dicen dio gracias, bendecir y dar gracias es lo mismo. No hay confusión ni por qué hacer problemas y dividir la iglesia. No tiene ningún sentido, hermano. Todos comieron y se saciaron. Lucas 9:17 dice, todos comieron y se saciaron y se recogieron de los que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Recuerde que Juan dice que comieron y quien quería pues se le daba más. Se saciaron, estaban llenos, hermanos. Comieron y se saciaron. El milagro fue extraordinario. No fue limitado, hermano. Las bendiciones de Dios no son limitadas. Fíjese, todos se saciaron, todos estaban llenos y todavía sobró, hermano. 12 cestas llenas de pan y de pescado. Jesús bendijo, dio gracias por la comida y sus discípulos la repartieron a la multitud. Hay tres cosas que debemos notar aquí. Comieron, se saciaron, recogieron 12 cestas de pedazos. No fue limitado este milagro. Juan nos da un detalle que omite Lucas, que fue quien Jesús les ordenó, quien fue que Jesús les ordenó a sus discípulos que recogieran para que nada fuera desperdiciado. En Juan 6, versículos 12 y 13 dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Versículo 13, ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquí vemos, hermanos, el orden de nuevo y, y el poder, hermanos, y el poder, el poder apreciar las bendiciones que Dios nos da. Lamentablemente, hermano, muchas veces nosotros desperdiciamos mucha comida. Muchas veces nuestros hijos dejan parte de la comida y muchas veces la botamos. O aún nosotros comemos y dejamos y desperdiciamos y lo botamos. No, hermanos, aprendamos de Jesús, que Él realmente, hermanos, estaba siempre eh, agradecidos por las bendiciones que su Padre le daba. ¿Por qué Jesús no dejó, ay, dejen eso, que los animales se lo coman? No, hermano, Jesús los mandó para que recogieran todo eso y lo guardaran. Jesús no dejó que nada se desperdiciara. Vemos el cuidado que Jesús daba con los alimentos, hermano, y que nosotros debemos de hacerlo y enseñar también a nuestros hijos. Ese alimento que desperdiciamos hoy, hermano, el día de mañana nos puede hacer falta. Surge la pregunta, ¿qué hicieron después con esa comida? ¿Qué sucedió? 12 cestas, imagínense, de pan y de pescado. ¿Para qué? Pues la Biblia no nos relata eso, pero yo, en lo personal, creo que lo pudieron haber usado en el desayuno del día siguiente. Yo creo eso, ¿verdad? Que posiblemente esa comida que sobró, pues la utilizaron para el desayuno del día siguiente. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a no desperdiciar las bendiciones que Dios nos provee cada día, hermanos. El pan que Dios nos da cada día, porque es Dios el que nos da el pan de cada día. Por eso en Mateo 6, versículo 11, Jesús enseñando a orar a sus discípulos dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pedimos por el pan de cada día, hermanos. Ahora Dios nos da la bendición, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa bendición? Lamentablemente muchas veces la desperdiciamos, hermano. Muchas veces la desperdiciamos. Conclusión, hermanos. A través del milagro de Cristo alimentando a más de 5,000, Dios muestra que Él es lo suficiente poderoso como para destruir todas nuestras expectativas finitas
y proveer abundantemente a nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Es Dios quien provee. Y por eso debemos de confiar siempre en sus promesas, en sus palabras. Su bondad supera nuestra imaginación. Cristo multiplicó la escasa provisión que le trajeron. 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo multiplicó grandemente. Jesús no es indiferente a las necesidades de las personas. Tampoco nosotros, hermanos, debemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. No seamos como los discípulos. Despídela, que se vayan, que vean qué es lo que tienen, qué es lo que van a hacer. Jesús es ordenado. No desperdicie y valora las bendiciones que su Padre provee. Nosotros debemos de valorar las bendiciones que nuestro Dios nos da y no desperdiciarlas jamás, hermano. Este fue un milagro completo porque alimentó a todos y todavía sobró alimento para el día siguiente. Dios nos da sus bendiciones. Dios no nos da sus bendiciones limitadas, sino nos da mucho más siempre, mucho más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Fíjense, hermanos, Dios es poderoso y Dios hace más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Qué gran consuelo y bendición para cada uno de nosotros. Confiemos siempre en nuestro Padre Celestial. Confiemos siempre en nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está a nuestro lado y quien siempre va a proveer para cada necesidad de nosotros y mucho más de lo que pensamos o pedimos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.